de los víveres. Entonces, lo que quiero explicarles, no sé si me entienden, lo que quiero explicarles, porque ellos son griegos, nosotros estamos de origen hebrea, ¿sí? Hay discriminación entre los dos grupos. Jesús quiere abrir estos círculos cerrados, quiere abrir la consanguinidad, quiere abrir todo a la universalidad. Entonces, es un proceso poco a poco que Jesús ha usado, una pedagogía que él ha usado para decir a la Virgen María que tiene que salir de la maternidad, de la carne, la maternidad terrenal. Tiene que salir de eso para entrar en la maternidad universal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque Jesús quiere, la iglesia van a nacer en el día de Pentecostés. Entonces Jesús quiere una madre espiritual para la iglesia. Entonces quiere con una pedagogía poco a poco llevar la Virgen María a salir de la maternidad de la carne, poco a poco para llevarlo a la maternidad del Espíritu Santo, que es la universalidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Es claro? Entonces voy a recapacitarme. El círculo de la familia, del clan, de la etnia, de la provincia, es un círculo muy cerrado. Es muy cerrado. Ustedes saben, eso es lo que se llama nepotismo, ¿no? Es decir, cuando alguien está en el poder, son sus familiares que ocupan puestos grandes, ¿no es así? Son sus familiares, sus hijos, sus esposos, sus tíos, sus tías. Eso se llama nepotismo. Eso significa que el círculo de la familia es cerrada, ¿o no? Es cerrada. Entonces Jesús quiere abrirnos a la universalidad. Por eso Jesús ha tomado una pedagogía para llevar poco a poco la Virgen María a la maternidad espiritual. Y también para llevar a la Virgen María a la maternidad espiritual. Entonces, cuando ven los evangelios, Jesús cada vez es un poco más duro, no es ser duro, pero es una pedagogía para llevar a la Virgen María a la maternidad espiritual. Cuando Jesús tenía 12 años, se perdió, ¿sí o no? ¿Qué pasó cuando su madre y su padre José lo buscaban durante 3 días y lo encontró en el templo? ¿Y qué dijo la Virgen María a Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo la Virgen María a Jesús? ¿Por qué nos ha hecho eso? Tu padre y yo te estábamos buscando durante 3 días. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, niño, desde niño le digo, no sabía que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Y si es como si ya no quiere que su madre lo cuida, es como si se desprende de su madre. Pero Jesús quiere decirle, solo Dios basta. Solo Dios yo he venido aquí para una misión. Yo tengo que preocuparme totalmente, cuerpo y alma y espíritu, por esa misión. Entonces es una pedagogía. Y si dice que María observaba todas esas cosas, lo guardaba en su corazón. Segundo punto donde Jesús se desprendió también es lo que estamos viendo. La Virgen María le presentó luego, estamos en un impasse, no hay vino. Ella respondió, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué a mí y a ti? ¿Sí? Entonces poco a poco Jesús toma una pedagogía para llevar a la Virgen María a una maternidad espiritual. Porque quiere salir de ese círculo cerrado de la familia, ese círculo cerrado de los parientes, todas esas cosas. Quiere salir de todo eso. El tercer punto donde Jesús se desprendió de su madre fue cuando estaba predicando en una casa y después le dijeron que tu madre y tus hermanos están aquí, quieren verte. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y lo ponen en práctica. Si fuera uno de nosotros, estamos allá, ¿por qué le estás diciendo eso? Y sí, vamos a empezar a llorar. Mi hijo me ha dicho eso, mi hijo me ha dicho eso. Y me ha dicho... Ajá. Entonces está la presencia que Jesús está rechazando a su madre. Pero no es un rechazo,
lo que quiero que ustedes sepan es una pedagogía de Jesús para llevar progresivamente la Virgen María a salir de la maternidad de la carne para llegar a la maternidad espiritual. ¿Me entienden? La iglesia nació en el día de Pentecostés. Todos tenemos que nacer de nuevo. Es lo que Jesús dijo a quién. A Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, nacer de lo alto. Ese viejo dijo, tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y Jesús dijo, lo que ha nacido de la carne es carnal, lo que ha nacido del espíritu es espiritual. Entonces, por este propósito, Jesús cada vez está llevando a su madre poco a poco, a llegar a la maternidad espiritual. ¿Entiende? ¿Me entiende? Porque yo estoy diciendo esa cosa es un poco académico, ¿sí? Tengo que explicarlo así. Entonces, Jesús no es que Jesús quiere ser muy duro con su madre, pero quiere llevarle de la maternidad de la carne a la maternidad espiritual. Porque en el día de Pentecostés la iglesia va a nacer y necesita una madre espiritual para acompañar los discípulos. En el día de Pentecostés, ustedes saben que la Virgen María está en medio de los apóstoles, ¿sí o no? Sí. Sí, está en medio de los apóstoles. Ella es la madre en medio de los apóstoles para engendrar la iglesia, que es el segundo nacimiento de Jesús. Porque San Pablo dijo que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ese cuerpo de Cristo necesita, Jesús para nacer de nuevo, necesita una madre. Entonces, una madre espiritual, porque es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento de la carne. ¿Esa parte es claro para todos? Sí. ¿Claro? Sí. Ya, vamos a seguir. En el Nuevo Testamento, la hora es un término griego, kairos, que significa tiempo oportuno o tiempo señalado. El kairos es el tiempo salvífico, no calculable por el hombre y sometido únicamente a la disposición divina. Y para el Evangelio de Juan, la hora es el gran momento de la muerte y de la resurrección de Jesús, es decir, de su glorificación, fuente de salvación para la humanidad. Ya, ahora para entender lo que Jesús quiere decir, todavía aún no ha llegado mi hora. Hay que entender el sentido del tiempo en la cultura griega. El tiempo, nosotros tenemos, hay dos tipos, el crono, el tiempo que recorre todos los días, ¿sí? Una hora, estamos a las 5 de la tarde, ese es el crono, ¿sí? El cronos, en griego, cronos, pero el tiempo de Dios se llama kairos, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para entender esta palabra, mi hora todavía no ha llegado. Tienen que entender lo que significa la hora en la cultura, en la cultura judía o según la mentalidad bíblica. ¿Qué significa el tiempo? Entonces, el tiempo, lo que llamamos el tiempo que contamos, es las 6, es la 1, es la 2, es medianoche. En el contexto bíblico, el tiempo es kairos. Y ese kairos significa, escúchenme bien, está escrito allá. Kairos es el tiempo salvífico. Si se acuerdan, en el Evangelio de Marco, cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué decía? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Ese tiempo es el kairos, no es cronos, es el kairos. Entonces ese tiempo es el tiempo de la salvación. Jesús está diciendo el tiempo de la salvación, la promesa de Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Toda esa promesa ha llegado al fin. Esa promesa está cumpliendo ahora en mí. El reino de Dios está cerca. Entonces el tiempo, ese tiempo que es kairos, ese tiempo es un tiempo salvífico. Tienen que guardar eso en mente. El kairos es un tiempo salvífico, es un tiempo que no es calculable para el hombre.
y sometido únicamente a la disposición divina. ¿Entiende eso? Este tiempo, Kairos, es un tiempo salvífico, es un tiempo de la salvación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Primero, es un tiempo de la salvación. Segundo, no es calculable para el hombre. Es decir, que no es el hombre que decide de este tiempo. ¿Entiende? Que no es el hombre que determine el tiempo de la salvación. Solo Dios determine ese tiempo de la salvación. Solo Dios decide que ahora ha llegado la hora para salvarnos. La segunda venida de Jesús es Dios que lo va a determinar, no somos nosotros. La venida de Jesús también es Dios que lo ha determinado. El nacimiento de Jesús es el Dios que lo ha determinado. Entonces todo lo que el nacimiento, todas esas cosas son decisiones personales de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No depende de nosotros, no depende de nuestra voluntad, depende solamente de la voluntad de Dios. ¿Es claro? ¿Es claro para todos? Entonces, ese Kairos, primero es el tiempo salvífico. Primero, es un tiempo no calculable para el hombre, no depende del hombre. Solo Dios decide de ese tiempo. Solo Dios decide que eso tiene que ocurrir. Solo Dios decide del tiempo salvífico. Entonces Jesús dijo, todavía mi hora no ha llegado. Es decir, el tiempo de la salvación, el tiempo que yo tengo que actuar, ese tiempo depende de quién? De Dios, no depende de la Virgen María. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Todavía aún mi hora no ha llegado, ese tiempo para mí actuar no depende de ti, depende solamente de Dios. En la misión que Dios me ha dado, todo lo que tengo que hacer depende solamente de Dios, no depende de la voluntad humana, no depende de la carne, solo Dios determine mi actuación. ¿Entienden? Entonces, si entienden bien, no es que Jesús está rechazando la Virgen María, pero quiere hacerle entender que la misión que Dios me ha dado a través de la encarnación, esa misión mesiánica, solo Dios, yo actúo solamente con la luz verde de Dios, no con la voluntad humana, la voluntad de la carne. ¿Entiende? Hay una cosa que tenemos, y yo quizás lo voy a explicar. En el libro de Hebreo hay una cosa muy importante allá. Dice que Jesús hizo oraciones y súplicas a aquel que podría liberarle de la muerte. Escuche bien, que Jesús hizo oraciones y súplicas a aquel que podría liberarle de la muerte, y fue escuchado. Y si no es, hay una, ¿cómo voy a decir? Hay una oposición en esa frase. Que Jesús fue escuchado, hizo oraciones y súplicas a aquel que podría liberarle de la muerte, y fue escuchado. ¿Cómo? ¿Dios le ha liberado de la muerte? No. ¿Pero por qué el autor del libro de los Hebreos dijo que fue escuchado? ¿Sabe por qué? Le voy a explicar. El autor dijo que fue escuchado, ¿por qué? Porque en el jardín de Getsemaní, Jesús rezaba, Señor, apártate de mí esa copa, apártate de mí. Esto significa que no quiere morir. Es decir, no quiere morir, apártate de mí. Pero no según mi voluntad, sino según tu voluntad. Entonces, al momento donde uno lucha interiormente, lucha hacia algo que le molestaba, hasta que acepte que la voluntad de Dios se haga, o su voluntad y la voluntad de Dios se ha vuelto una sola voluntad, esa oración es escuchada. ¿Me entienden? Entonces, lo que quiero explicarle a través de esas cosas es para decirle que la voluntad de Dios es lo primero en la vida de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Él decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre.
hacer únicamente la voluntad de mi Padre. Entonces, Jesús quiere decir a la Virgen María, en este asunto de la misión que Dios me ha dado, no sigo los conceptos humanos, no sigo los deseos humanos, sigo solamente, únicamente la voluntad de mi Padre. Si eso no corresponde a la voluntad de mi Padre, no lo hago. Actúo solamente en conformidad con la voluntad de mi Padre. ¿Está claro? Ya, seguimos. Así pues, el sentido natural de las palabras, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Es, querida madre, la voluntad humana o de la carne no puede determinar mi actuación, sino la voluntad de mi Padre. Ya, eso lo expliqué. La voluntad humana, la voluntad de la carne, no determina mi actuación. Y si yo no actúo porque alguien quiere, actúo porque Dios quiere. ¿Me entiende? Por eso Jesús mismo ha aceptado la muerte. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Si no hubiera escapado, tiene la libertad a decir no, no quiere morir. Tiene la libertad a escaparse. O tiene la libertad de defenderse. O tiene el poder para poder aniquilar a esa gente. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque quiere cumplir la voluntad de su Padre. Entonces el contexto, tiene que entender que el contexto es que Jesús quiere explicar a su madre que yo actúo según la voluntad de mi Padre. Entonces, no según la voluntad humana o de la carne. Seguimos. Jesús quiere decir ante todo, tú, ahora, como madre mía terrenal, no entras en escena, no tienes ningún influjo sobre mí y sobre mi actuación. Jesús no actúa para remediar la vergüenza de la familia o por cualquier otra razón humana, sino solo siguiendo las instrucciones de su Padre, es decir, rigurosamente en línea con su misión mesiánica. Es claro, creo que ya expliqué esa parte. Entonces Jesús actúa solamente en línea con la misión mesiánica que Dios le ha dado. No actúa para que la... no actúa para remediar la vergüenza de la familia o para cualquier otra razón humana. No es lo que lleva a Jesús a actuar. Él actúa para hacer la voluntad de su Padre. Él actúa solo para hacer la voluntad de su Padre. Es una lección para cada uno de nosotros. Y sí, ¿para qué buscamos la voluntad de Dios en todo? Si está enfermo o si está pasando momentos difíciles, busque la voluntad de Dios. No empiece a decir, Dios me ha abandonado y ya no me escucha. Yo he rezado hasta que mi rodilla sea hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios en esa situación? ¿Qué quiere Dios en esa dificultad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Discernir la voluntad de Dios. Porque muchas veces el hecho de que nosotros vivimos como ciegos, no sabemos lo que tiene que pasar, y si no sabemos el futuro, eso hace que muchas veces nos quejamos. Jesús, sabiendo a través de la revelación divina que tiene que pasar por la muerte, aunque ha luchado con eso, al fin de cuentas lo ha aceptado y lo ha superado. Después de una dificultad, problemas, viene el momento de la resurrección. Después de la muerte viene la resurrección. Nunca olvida eso. A veces queremos escapar a los momentos difíciles, ¿no es así? Queremos escapar. Solo da el ejemplo de un niño que empieza a gatear o empieza a caminar. Y sí, cuando empieza a gatear, a veces cae, ¿no? Cuando cae o cuando empieza a caminar, sus pies no están tan firmes. Entonces ya cae y se levanta, cae y se levanta. Imagina que su madre, cada vez que quiere caer, su madre lo toma para que no caiga. Cada vez que quiere caer, su madre lo toma para que no caiga. ¿Ese niño va a caminar o no? ¿Vas a caminar? ¿Estás seguro? Esa es la respuesta. No puede caminar. No puede caminar. Entonces hay que buscar, porque la madre le da, por ejemplo, para andar a la bicicleta. Tú estás en la bicicleta así, primera vez, ¿sí? Tú no eres muy firme, entonces
y ya, ¿cómo se dice? Se lastima, todas esas cosas. Pero al fin de cuentas, lo van a lograr. Van a ser firmes. Si tú no has pasado por ese sufrimiento de caer, de lastimarse, si tú no has pasado por eso, jamás van a aprender a andar en bicicleta. ¿Me entienden? Entonces, el sufrimiento, no digo que hay que buscar sufrimiento, pero algunos sufrimientos están parte de la vida. Tenemos que aceptarlo para superarlos. Si no pasan por eso, jamás van a crecer. Entonces, es así. Entonces, vamos a seguir. Lo que estoy diciendo es que Jesús quiere explicar a su madre que su hora, esa hora que es el tiempo salvífico, el tiempo de la salvación, el tiempo de su glorificación. Eso significa que Él no actúa por satisfacer el deseo humano, no actúa para satisfacer el deseo de la carne, actúa solamente con la unción del Espíritu Santo que le revela la voluntad de Dios. Es lo que quiere Jesús, que quiere decir a Jesús a su madre. Entonces, es una pedagogía, como lo he explicado al principio, es una pedagogía de Jesús para explicar a su madre poco a poco, para llegar a la maternidad espiritual. Como le he dicho, el círculo materno de la familia es muy cerrada. Jesús ha venido para todos, para salvar a todos. Como San Pablo lo ha dicho, no hay judío, no hay griegos, no hay hombre libre, no hay esclavos, todos somos hijos, hijas de Dios. ¿Está claro? Ya. Como lo he dicho, es poco académico. Entonces tiene que seguir las ideas para entender. Seguimos. El gesto que no obstante Jesús realiza y María está segura, hagan todo lo que Él les diga. No debe entenderse, pues, como una simple respuesta